Enorme Hola, placer, buenas ¿qué tal, tardes. Paulino? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Impactado, ¿eh? Tenemos una concejal detenida, es concejal de Baviera. Sí, bueno, mucha De tela para cortar ahí. Me parece que el tema Quilmes. va a escalar, ¿eh? Lo vamos a hacer seguramente a lo largo de la tarde acá porque, bueno, ya hay repercusiones políticas, más allá de las consideraciones jurídicas o de las pruebas que pueda tener la justicia. La doctora Arroyo Salgado sabemos que trabaja siempre de manera muy seria, pero acá me parece que hay una escalada política que se va a evidenciar en el medio de una campaña electoral, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que sin duda va a quedar en el medio de esta situación, ¿no? Sí, porque además es concejal. Yo entendí que tendría algún tipo de presidenta del bloque, Jean Libares, presidenta del bloque. Del bloque de los concejales, bueno, sí. Imagínate que, digamos, yo pensé que hasta le corregiría o correrían los fueros, entendí en primera instancia, por eso me paré cuando dije concejal. La presidenta del bloque de un consejo deliberante como Quilmes, que tiene la población de varias provincias de la Argentina, aquí en el conurbano, en el corazón profundo, en el distrito donde se supone que eventualmente esa intendente que hoy está gobernando podría ser la cara visible en la tercera sección electoral como primera figura, como candidata a diputada provincial del peronismo. Bueno, toma una relevancia, yo diría, no menor, por ser la autora, se supone, material de en un vehículo transportar gente para el escrache en la casa de José Luis Esper y tirarle bosta en la puerta de su casa con una camioneta contratada eventualmente por la municipalidad, uno deduce eso, que era una contratista del municipio. Sí, bueno, está lleno de fotos, yo recién entré al Instagram de la concejal, está lleno de fotos con María Mendoza, con Cristina Kirchner, con Máximo Kirchner, bueno, hay una muy elocuente, ¿no? Que está con un cartel del Papa Francisco que dice hagan lío, se lo tomó literal. Yo creo que el Papa Francisco no decía que hagan lío por eso. Por eso, ¿no? Te digo, claramente. Se lo tomó literal. No entendieron nada, diría otro, ¿no? Porque la verdad hacer lío no sería precisamente ir a tirarle excremento a nadie. Es un tema que está metido ya en la política, en la interna. A mí me preocupa que estemos en este andarivel, de tirar excremento, de decir cualquier cosa, de vituperar para con el otro, de denigrar al otro, defenestrar al otro, cancelar al otro. Porque en democracia no hay nada más rico que la discusión. Y la discusión vos podés pensar distinto. Ahora, cuando vos ya pasás a la acción, como este caso, porque esto puede ser una anécdota al final del camino, pero hemos tenido casos en donde Cavallo fue corrido con huevazos y trompadas de una universidad hace, qué sé yo, 20 años porque era Cavallo. Sí, la presentación del libro, ¿te acordás? Exacto. Fue el episodio, claro, con Noriega también. Había otro episodio en el contexto del tema INDEC. Bueno, hay muchísimos antecedentes, todos muy lamentables y muy repudiables, sea quien sea que le toque, ¿no? Feos, muy feos, que no son propios de un país que pueda discutir las cosas sanamente y que pueda abordar situaciones que confluyan en consensos indispensables para reformas de mediano y largo plazo que Argentina requiere imperiosamente. Requiere discutir una ley tributaria, requiere rediseñar su sistema jubilatorio, requiere reformas estructurales en materia de las leyes vinculadas a lo laboral. Requiere una amalgama de construcción de consensos que ni una elección de 60% de los votos lo va a salvar a la Libertad Avanza de tener que ir a buscar a alguien con quien acordar. Sí, igual lo veo muy difícil, ¿no? Y al kirchnerismo. Y si algo fracasó en el kirchnerismo fue justamente esta actitud. La peor versión del kirchnerismo vino con la Cristina Eterna. Sí, Después del 54, del 2011, fue la peor versión de todas. La economía se estancó, no creció, destruyó empleo, no construyó consensos, iba por la justicia y tantas cosas, ¿no? Perdón, pero me sí, no, bueno, ayer yo decía a propósito de los climas de época, ¿no? Cuando algunos ponían el foco, por ejemplo, en los que habían votado por la estatización y el tema de YPF y demás, ¿no? Porque lo ponían no solamente en responsabilidad del kirchnerismo, sino de bloques como algunos del radicalismo. Los climas de época, estaban los balcones militantes en aquel momento. Cristina venía de ganar con el 54% de los votos. Claro. De modo que el clima de época era, y bueno, vamos para este lado que parece que la sociedad va toda para allá, no vaya a ser que a la vuelta de la esquina nuestro propio votante nos reclame, nos exija. Bueno, acá lo mismo, hoy, bueno, la ola va para el otro lado, es todo violeta. Cuando hay que hacer lo que hay que hacer, no, si uno es un dirigente político, no lo mide en esos términos. Ahora, el clima de violencia es preocupante para cualquier lado a donde se mire. A mí me preocupa porque, mira,
La violencia verbal siempre precede la acción y por eso lo marcamos y siempre lo decimos con mirada muy crítica. Ahora, acá tener a una concejal o una presidenta del Consejo Deliberante, a una funcionaria pública del área de sensibilización y vaya a saber cuánto otro título del Ministerio de la Mujer, en el involucramiento directo, ¿no? Bajando de una camioneta con bolsas de excremento. Es como que hay algo que decís, che, esta gente ¿qué tiene en la cabeza? Porque realmente, ¿qué esperaban? ¿Qué efecto buscaban? Con una camioneta que tenía, a la larga iba a poder ser identificada, en una zona donde está lleno de cámaras de seguridad. Te lo pongo al revés, Débora. Comparto en un todo lo que decís. ¿Cómo se le pudo ocurrir? Teniendo la responsabilidad que tiene. Estás tratando de decir eso. No me entra a mí en la cabeza. O sea, correcto, a mí tampoco. Sos funcionario, trabajás desde hace años en la política, cobrás, tenés una responsabilidad, un cargo, te subís a una camioneta, cargas bolsas de excremento con una patente identificable, con una capucha simplemente, pero donde se ve un mechón del pelo. ¿Qué estaban pensando? ¿Que esto era qué? Yo no sé, después veremos, será la justicia la que determine si hay desproporción o no en las medidas adoptadas hasta el momento. Bueno, que yo tiendo a pensar que el principal argumento de la política es decir, perdóname, tiramos excremento en la puerta de la casa de un diputado. Gravísimo, excremento. No hubo un disparo, no hubo una amenaza, no hubo una sustracción, no hubo un robo, nada. Porque después hay proporcionalidad en la pena. No da lo mismo matar, tenés una pena de 20 años, 25, que un escrache. Bueno, acá tuvimos... Porque si esto es un escrache, los otros escraches, ¿cómo lo vas a punir? Bueno, lo que pasa es que acá, por ejemplo, tuvimos el antecedente, por ejemplo, del gobernador Bonfatti. Le balearon la casa, ¿no? Sí, correcto, en 2010. Santa Fe. Lo que pasa es que acá, para hablar de las proporciones, acá tiraron caca, ya una balacera, imagínate la enormidad. Pero acá estamos hablando de funcionarios, de gente que está vinculada con la política. Mirá, de probarse que fueron estos funcionarios, como todo hace presagiar, por lo que Arroyo Salgado ha determinado y demás, yo creo que no resiste el más mínimo análisis de que deben dejar de serlo. Y el Consejo Deliberante, probablemente sin número en Quilmes, intuyo, debería pedir el desafuero y en todo caso la renuncia de la concejal. Pero, Paulino, si esto se comprueba, ¿está bien? ¿Cómo van a pedir el desafuero y la renuncia si la están defendiendo? ¿Esa foto qué es? No sé por eso digo. Esa es la foto de la concejal. Esta es la foto de la concejal. Fue detenida en Quilmes. Esto es ahora, cuando fue detenida. A ver, los esta es Jenny Dicerio, sí. Fueron 7:30 de la mañana, 7 allanamientos y una orden de presentación. La orden de presentación es que fueron a buscar documentación a la Municipalidad de Quilmes, precisamente de esta concejal, y después derivó en varios allanamientos, que vamos a contar dónde fueron, pero puntualmente esa es la casa de ella en Quilmes, donde quedó detenida. Bueno, por eso te digo, vos decís, Paulino, con total sensatez, bueno, me imagino que ahora vendrá el repudio, a pesar de que alguno quizá la alentó, pero ahora va a decir, no, esto, bueno, qué barbaridad, repudiamos, la hemos apartado. No, Mayra la está respaldando, dice que hay una persecución, que Esper ratifica todos los improperios, Juan Grabois dice que vivimos en un estado de sitio. Bueno, entonces no... Así es inviable, ¿no? Es un camino sin salida, es una encerrona. Sí, a ver, pueden estar embriagados de impunidad algunos y creer que la ley no los cobija, no los rige. Eso no obsta que la ley se tenga que imponer, pese a quien le pese. Ahora, dicho todo eso, estamos frente a reacciones que no corresponden de la política, que tiene que ser ejemplificadora. Y en lugar de ser ejemplificadora, cobija al que transgrede la ley, cobija al que comete el delito. Y esto empezó a ser una norma, pero no solo en un sector de la política, en varios sectores de la política. Bueno, porque siempre está la frase, no hagas lo que no quieras que te hagas. Es que volvemos, mirá cómo todo vuelve siempre es un círculo en el que volvemos al punto de partida. Cuando discutíamos ficha limpia, y los propios involucrados decían, y no, porque mirá si te inventan una causa y si te arman, y entonces, miren, si ustedes, si uno va, ¿no?, en el camino correcto, sin transgredir normas y leyes, bueno, no es tan sencillo, ¿no?, inventarte una causa. Ahora... No, máximo con un doble conforme
de Exacto. condena. Ahora, también hemos visto cómo el Congreso de la Nación se convirtió en aguantadero de delincuentes, de tipos que tenían causas abiertas, avanzadas, y seguían ahí años y años, ¿no?, con la búsqueda de los fueros y demás. Ahora es como la contracara, si querés, en un nivel un poco más marginal de la política, ¿no? Estamos hablando de una concejal, de la presidenta de los concejales allí en el distrito, o de una funcionaria de segundo orden, si querés, del gobierno de Kicillof, pero igualmente es lo mismo. O sea, son políticos que no entienden cuál es la ley que hay que hacer, que hay que cumplir. O sea, vos no podés ir con bolsas de caca a la casa de nadie, arrojárselas, decirle sos una Insisto, basura ¿la concejal no tiene inmunidad de arresto? Esto es una ¿Sabés pregunta, que no lo sé? Porque diputado y senador sí. La concejal evidentemente no. Está buena la discusión porque un poco se planteó cuando Cristina Kirchner, antes de la condena firme, y cuando ella anunció en C5N que iba a ser candidata por la tercera sección electoral a legisladora provincial. Cuando ya en Guado le habían notificado que la Corte iba a dejar firme la condena. Claro, ella hace el Dicho sea de anuncio, paso. dice yo voy a ser candidata a concejal, un poco primereando esa decisión que ella sabía que se venía de la Corte. Se discutía mucho esto de los fueros también, ¿no? Porque había como una salvedad dentro de los juristas respecto de ser legisladora provincial, que un cargo nacional. Acá no sé, la verdad, habría que preguntarle si nos da una manito, por ahí la producción le puede hacer un llamadito en teoría me escribió por un WhatsApp a abogado Félix recién, Floyd. pueden ser detenidos, me dice. Que puede ser Un detenido, abogado, no hay sí, inmunidad que de no arresto. tiene inmunidad de arresto. Hay que Jean ver, Olivares. lo que hay que ver, lo que resta dilucidar, por eso digo, la inmunidad de arresto es un tema, el otro tema es la ley orgánica municipal, qué es lo que establece respecto a la inmunidad de arresto, qué es lo que no sé, le estoy preguntando a algún amigo, ojalá tenga la respuesta antes de la despedida, pero efectivamente, porque si no hay inmunidad de arresto, puede ser un caso testigo para muchos otros elementos. Ahora, que Kicillof sostenga a la funcionaria que Arroyo Salgado probado y la tiene detenida en Ezeiza desde hace una semana, hasta donde sé, Sí. corríjanme, Sí. Jenny me acaba de confirmar bueno. que sigue detenida en el que penal siga de siendo mujeres de Ezeiza. funcionaria, por lo menos para dar un mensaje ejemplificador, decir, mire, yo no comulgo con los gritos del gobierno, ni de Milei, ni de tanta cosa, y yo no hago lo mismo. Tampoco voy a cobijar funcionarios que tiren excremento en la puerta de un diputado que después dice, metan bala a los delincuentes, metan bala a todos, revienten no sé cuánta cosa más. Después podemos discutir lo que dice Esper, pero son dos cosas diferentes, Sí. distintas. Bueno, es que falta que le den un ascenso, Paulino, porque no hay por parte de las máximas autoridades políticas, en el caso del peronismo de la provincia de Buenos Aires o del distrito municipal de Quilmes, al contrario, no hay ningún cuestionamiento, como haría cualquiera, mientras se sustancia la investigación, apartado, licenciado, lo que quieras, y Exactamente. luego vemos. No, acá hay una defensa, hay casi te diría un regodeo en que el accionar fue loable. Ojo que también acá me parece interesante marcar un punto. Si el día de mañana hay alguien de otra fuerza política que hiciera lo propio contra un funcionario o legislador o dirigente político de otro partido, va a tener que ser ecuánime la justicia y la actuación eventualmente del Ministerio de Seguridad, ¿no? Para dar certezas de la igualdad ante la ley, ¿no? Sí, Que es lo bueno, que dijimos con Cristina, lo decimos siempre. Ahora, Definitivamente, y vamos a estar atentos. Alguien me dice que ni los intendentes ni los concejales tienen inmunidad de arresto. ok. Y me lo dice alguien que respeto, así que entiendo que debe ser ese el camino que vamos a tener que recorrer. O sea que por eso Arroyo Salgado ha tomado esta decisión. Claro. Va de suyo que Arroyo Salgado no podría haber hecho algo que no sea ajustado a derecho, uno intuye. Lo que pero sí está bueno marcar, Paulino, que aporta un abogado, es los concejales no pueden ser interrogados o acusados en ejercicio, o sea, judicialmente, por las opiniones que emitan en desempeño del cargo, es decir, en un consejo deliberante. que es efectivamente para lo que se crearon los fueros a nivel nacional en la Constitución argentina. Esa fue la identidad. Claro, pueden ser detenidos en fraganti Sí, o pueden ser detenidos con orden judicial. exacto. Pero no pueden ser detenidos por el accionar dentro del Consejo Deliberante en términos de declaraciones y demás. Exactamente. Sí, ahí está. Está bien, suena lógico, además de sentido común, Sí. está bien, Claro. compartimos todos, suena de Sí. sentido común. ¿Qué tiene que ver si eras concejal o no? Si agarraste un revólver, mataste a alguien, qué sé yo. Sí, estoy o robaste. recibiendo alguna información por parte del juzgado. Es bien interesante y polémico lo que está sucediendo. Ahora cuando la tenga chequeada la voy a dar. Tenemos un abogado penalista, te robo un minutito más, Paulino. Sí, claro. ¿Cómo se llama el doctor? Perdón, Martu. Germán Ferreiro. El doctor es abogado penalista y quizás nos pueda ayudar con esto que estamos preguntándonos todos. ¿Cómo le va, doctor? A ver si nos escucha, doctor Ferreiro.
Hola, hola. Ahí ¿Se me está, ahí lo escucha? escuchamos. Sí, doctor. Bueno, acá estábamos preguntándonos algunas cuestiones vinculadas con la detención de esta concejal, que además es presidente de los concejales allí en Quilmes. No sé si usted ve la fotografía del momento en que era detenida como consecuencia de la investigación por las agresiones y haber arrojado excremento en la casa del diputado José Luis Espert. Nos preguntábamos por la inmunidad de arresto, nos preguntábamos por los fueros. Bueno, no sé si usted nos puede ayudar con estas cuestiones. Escuchaba atentamente, Débora, toda la introducción en la cual coincido básicamente en todos los puntos. En primer término, que sí adhiero a lo que estaban refiriendo, yo escuché perplejo que se hablaba de una persecución política. Sí. Acá no hay ninguna persecución política. Son las consecuencias de una horda de salvajes que la integraban a su vez funcionarios públicos haciendo desmanes en el domicilio de un diputado nacional. Eso en primer término, como primer medida. Ahora bien, en cuanto a la inmunidad de arresto, la Constitución Nacional es muy clara en el artículo 69, que se refiere a senadores y diputados. No cuadra la situación para concejales, con lo cual, a su vez, encima, como si eso fuera poco, que como bien sostuvieron precedentemente, es un delito en flagrancia y ajeno al ejercicio de sus funciones, por si fuera poco. A ver Con lo si cual, usted nos puede primero, ayudar, criterio doctor, más constitucional. allá de sus consideraciones personales, lo jurídico. ¿Qué delitos eventualmente podrían estar imputándoseles a estas personas? Tengamos en cuenta que hay una de ellas que está todavía en el penal de Seiza, en el penal de mujeres de Seiza. Su abogado defensor, el doctor Germanos, alegó que era una detención injustificada, que tenía problemas de salud, etcétera. Pero, ¿qué delitos podrían ser los que se le imputen para que ameriten la detención efectiva? Es muy buena la pregunta, Débora, porque es justamente lo que más incertidumbre genera por estos momentos. Sí. Tenemos que partir de que la causa se encuentra en un secreto de sumario, es decir, que el conocimiento pormenorizado de la causa aún no se tiene en concreto, como ser los elementos de prueba, la prueba de cargo, y se desconoce la imputación formal, que acá es donde yo entiendo que va a estar la cuestión más delicada. Claro, porque algunos ¿Cómo dicen se no, que es una puede? contravención, no, que no corresponde. Perdón, Paulino, vos querías hacer una consulta, ¿no? Antes de despedirte. Dos cosas. Una, lo agrava el hecho de ser funcionario público, eso es un agravante, no es menor. No es menor que lo haga alguien que no tiene un cargo público que alguien que tiene un cargo público. Pero en la ley orgánica municipal, me pasa en el texto, los intendentes y concejales municipales no podrán ser detenidos, molestados, ni reconvenidos por autoridad alguna por motivos provenientes del ejercicio de sus funciones o en razón de las opiniones que sustenten. La excepción es orden judicial o flagrancia, que sería el delito. Sería el Delito, caso, flagrancia. claro. Sería la flagrancia, entiendo, doctor, lo que acá permitió la detención, ¿no? La flagrancia y la orden La orden judicial. judicial. Claro, Porque claro. acá incluso se dan los dos supuestos y a su vez no tiene nada que ver con el ejercicio de sus funciones ni con sus manifestaciones detentando el carácter de concejal. Esto es en sí una conducta, digamos, ordinaria que no requiere de una investidura ni nada por el estilo. Es un acto vandálico que no tiene nada que ver con su condición de concejal ni de funcionario público. Doctor, y Débora. Y en base a lo que estamos conversando sobre el delito concreto, hay una serie de hipótesis. Sí es cierto que va a ser dificultoso determinar la calificación legal porque en sí son hechos bastante confusos desde la índole penal. Sí, habría que encuadrarlo, yo no soy abogada, discúlpeme, en el marco de una organización. Exacto. A ver, Jenny, ¿qué información tenés? Y a ver si el doctor nos puede ayudar, porque me hablaban de una organización que básicamente no solo se dedicaba, bueno, a lo último que vimos que tiene que ver con el ataque de Espert, sino, por ejemplo, de utilizar autos oficiales, de obviamente utilizar pasamontañas para hacer este tipo de cosas, de empezar a recolectar gente, de organizarla en un lugar y trasladarla, en este caso, a lo de este funcionario, pero que se cree que ocurrieron varias cosas que no se conocieron y que fue la misma gente la que actuó. Por eso lo hablan como una organización. ¿Eso puede incidir en algo en cuanto a la pena? El punto es muy bueno y agrego y aporto algo más.
eso tiene que ver justamente con los allanamientos que se están realizando y con el secreto de sumario de la causa, porque están investigando e intentando colectar elementos que tengan que ver con esa hipótesis. Por eso los allanamientos, la recolección de pruebas, se buscan más indicios que den sustento a que hay una organización premeditada destinada a cometer este tipo de hechos. Claro. Justamente viene por ahí la investigación. Doctor Ferreiro, gracias, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Bueno, adiós. Sin duda, antes de despedirte, una información que tiene Jan, una conferencia de prensa, Paulino, para hoy a las 6 de la tarde. Jan, ¿dónde? En Rivadavia, allí en la sede de diputados, varios legisladores, obviamente pidiendo por la libertad no solo de Eva Mieri, sino de Alexia Baigar. Estarán familiares de cada una de las detenidas. Esta es una información que nos aporta Carla Ricciotti, que en instantes estará desde el Congreso. Bueno, es un apéndice más de lo que está sucediendo en torno a esta detención tan polémica. Bueno, sin duda, Paulino, será tema hoy, será tema en la semana y me parece que será tema en el medio de una campaña política, la de la provincia de Buenos Aires, que ya está lanzada. Gracias por haberte quedado todos estos minutos. Faltaba más, te dejo una perlita. Pichetto va a proponer un proyecto en defensa de las acciones de YPF, pero lo mismo está proponiendo Maximiliano Abad en el Senado, dirigente radical. Me parece que va a haber amplio consenso de la política para que la decisión de la jueza Loreta Presca tenga algún límite, algún reparo, lo imaginan de ese modo, una declaración que modifique alguna ley del Congreso argentino. Me parece que ese puede ser una construcción de un consenso que le sienta bien incluso al oficialismo nacional, claro, más allá de la discusión con Kicillof. Que sea transversal a las distintas fuerzas políticas. Correcto. ¿No? Paulino, gracias. Un placer, muchísimas gracias. Bueno, saben ustedes que la otra detenida es la funcionaria Alexia Baigar, que está en el penal de Seiza, en el penal de mujeres. Ella, bueno, complicada y comprometida por el video que tuvo tan amplia difusión del momento de la noche en que llega la camioneta blanca a la casa del diputado Espert a arrojar las bolsas de excremento. El abogado defensor de Alexia es el doctor Daniel Germanos, que estaba solicitando, bueno, por una situación de salud, que sea liberada inmediatamente y además por otras consideraciones jurídicas. Doctor Germanos, Débora Plagersoy, ¿cómo le va? Gusto de saludarla, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos puede decir de su defendida? Bueno, lo primero que quiero hacer referencia es al video que yo vi ayer, que no pude verlo en indagatoria porque la jueza nos dijo que había secreto de sumario, pero veo que para algunos medios de prensa no hay secreto de sumario. No pude ver una sola prueba hasta el día de hoy. Y veo que el periodismo, esto ya pasó también en algunas otras causas, donde los servicios de inteligencia se comunicaban con algunos periodistas y exhibían pruebas que no veíamos los abogados. Es algo notable. Es más, cuando se sufrió la persecución en la época de los Mario Bros, de Lomas de Zamora, las órdenes de detención nos enterábamos por los medios. Es decir, no sé qué pasa, por qué motivo la justicia no actúa por los medios que establece el Código Procesal. Sí, ¿por qué el abogado defensor no puede ver la causa, que es mi trabajo, y me dedico a eso, y por qué se lo... Es un delito. Sí, ese es un aspecto, y lo tomo, doctor Germanos, pero me gustaría ir a los hechos que se le imputan a su defendida, que es funcionaria. Claro, pero pasa que cuando un juzgado entrega material secreto a quien no debe entregarlo y no se lo entrega al defensor, ya estamos viendo que hay una causa. Igual le quiero decir algo, yo no sé si usted se refiere a las imágenes que están tomadas por las cámaras de seguridad en la zona de Martínez, está recontra repleto de cámaras de seguridad, incluso privadas, pero de los están bajo vecinos. La supervisión, pero en este momento están bajo la custodia federal y no debieron haber sido entregadas. Yo no sé, ¿a usted le consta que el material que se difundió públicamente lo entregó el juzgado de la doctora Arroyo Salgado? A mí no. No sé, pero ella decretó el secreto de sumario y no se... Está bien, doctor Germanos, pero usted no puede desconocer que el barrio de Martínez tiene cámara de seguridad, pero un montón por cuadra, y muchos vecinos pudieron haber aportado material de su cámara de seguridad a cualquier otra persona que no sea el material que está en el juzgado. Si usted tiene información respecto de que la doctora Arroyo Salgado lo entregó a los periodistas, bueno, haga la denuncia. No, yo ya hice un oficio pidiéndole explicaciones de qué forma ese material, que es judicial, y está bajo una orden del secreto judicial, cómo llegó a los medios. Realmente lo tiene que explicar ella. Ella lo tiene que explicar. Pero vamos al caso de Alexia Baigar. Alexia Baigar está detenida porque se le imputa una acción que la jueza ha considerado
de amedrentamiento o de alarma en perjuicio del diputado Esper. Este hecho, todo hecho puede tener distintos títulos, eso usted lo sabe como periodista. Esto se podría haber titulado desde el punto de vista judicial como lo hizo la jueza o como una contradicción municipal. Yo pertenezco a una organización de abogados muy grande, además del Colegio de Abogados, que es Abogados Solidarios, donde en la Asamblea se determinó por 39 votos a 0 de que este caso está mal calificado por la jueza, así se lo expliqué a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que espero que en las próximas horas ordene la libertad, porque esta detención es arbitraria, está fuera del marco legal. Esto debe haber intervenido el intendente Lanús de San Isidro, porque es una causa de competencia de él. Tanto arrojar líquidos contaminantes o materia fecal en la vereda, como colocar un pasacalles, por más insultante que sea, en la vía pública sin permiso previo. Esto es lo que se llama escrache. El escrache, para hacer un poquito de historia, los hijos de desaparecidos hicieron los primeros escraches en Argentina contra los acusados de las desapariciones y torturas de los prisioneros. A partir de ahí, el escrache se generalizó. Yo mismo fui víctima de algún escrache. Jamás hubo causa penal por los escraches. Fueron escrachados políticos de derecha, políticos de izquierda, periodistas de derecha, periodistas de todo el mundo. Hubo muchos escraches para empresarios también. Y jamás hubo causas penales por esto. Esto es sorpresivo. Pero da la casualidad que yo tomo esta causa el tercer día que estoy escribiendo un libro que se llama Cárcel o Bala, donde menciono que el diputado Esper ejerce de modo ilegal su función porque él como diputado no puede expresarse pidiendo horca en la plaza pública para los cucas. Doctor, sí, esto es lo que se llama, una cosa son las consideraciones políticas, no, personales, que todo otras tiene las un motivo. jurídicas, ¿no? Otras las jurídicas. Débora, le hago una pregunta. Supongamos que una mujer mata a un hombre. Sería haber matado a un hombre. Pero si esta mujer lo mata porque la violaron, sería un acto de defensa. O sea, usted está justificando el accionar de su defendida. No, creo que la palabra justificación está en el Código Penal. Es decir, toda acción penal puede tener agravantes, justificantes o atenuantes. Lo que yo quiero decir es que este fue un acto político de respuesta a un político que actúa como un gángster, diciendo que la gente es tonta, idiota, hija de mil puta, mierda, sorete, que hay que ahorcarlos en la plaza pública. Y bueno, esta es una reacción política donde le dijeron, Esper, sos una mierda. Estamos perdidos, si esa es la respuesta a algo que a usted le parece. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice Esper? No, pero nunca iría a la casa de nadie a tirarle caca, discúlpeme, doctor Germano, de ninguna manera, me parece que es un acto, es una barbarie, vandálico, totalmente repudiable, reprochable. Si yo publico todos los días, no hay modo que yo lo pueda justificar. No va a encontrar en mí una justificación. Si usted no me escucha, no me va a justificar. No, yo lo entiendo. Y su rol como abogado defensor también es respetable. Él genera violencia. Él genera la violencia política que le viene bien a su campaña. Este es un acto generado por él mismo porque le viene bien. Lo titula. Y estos jóvenes que no hicieron nada plausible, nadie los aplaude, solamente los entiendo. Doctor, bueno, veremos cómo avanza la causa judicial. Su rol como abogado defensor es poner este posicionamiento y por eso lo entendemos y lo respetamos también. Muchísimas gracias. Yo le agradezco, Débora, y espero que la Cámara Federal de San Martín ponga las cosas en su lugar. Muchísimas gracias. Muy amable por atendernos. Tenemos información.